si con Él no caminamos. No importa lo que hagamos, sin Él nada logramos. Como quieren un cambio, si la espalda le damos. Nunca venceremos si no nos humillamos. Definitivamente hay que ser consciente. Hombre que con Dios camine es hombre inteligente. Que su misericordia es la que nos ha guardado. Y que nada es imposible si Él está de nuestro lado. Por eso yo voy a caminar con Dios. Dios en ti, Dios en mí. Para poder hacer la diferencia es con Dios. Dios en mí, Dios en ti. Nuevamente. Muy buenas, amada generación. Como siempre decimos, esta generación no para. Y por eso, como todos los sábados, aprovechemos este tiempo para conectarnos, para poder incluso escuchar lo que hay en el corazón de Dios, de poder conocer, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer su voluntad si no la conocemos? Así que estemos atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no sé si hay distracción o preocupaciones que podamos tener, pero para que no pase esto, vamos a orar en este momento. Así que, Santi, te pedimos que nos puedas dirigir en una oración, ¿sí? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien y bueno, los invito a que oremos juntos ahora antes de tener la palabra. Señor, gracias por este tiempo que estamos teniendo juntos, Señor, y por la palabra que nos van a dar, Señor. Bueno, bendecí a cada uno de los chicos que nos están viendo, Señor. Bendecí su vida, Señor, y también la vida de el que nos vaya a dar esta palabra, Señor, y también usarlo para que pueda transmitir la palabra, Señor, y que nos pueda llegar, Señor, y que nosotros la podamos poner en práctica, Señor, para poder acercarnos cada día más a vos, Señor. Y bueno, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Santi querido. Y arrancamos para ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para recordar, la vez pasada veníamos hablando de que Jesús era, es y va a seguir siendo nuestra inspiración, ¿no? Y hablamos de cómo adorarlo y aún cómo cuando era bebé se lo adoraba a Jesús. Y obviamente Jesús siguió creciendo. Y en un momento podemos encontrar la Biblia que nos habla cuando Jesús tenía 12 años y dice que los padres y Jesús se fueron a Jerusalén, José, María y Jesús fueron para celebrar la Pascua, y cuando María y José se están volviendo, se ve que en un descuido se olvidan a Jesús y empiezan a buscarlo porque no lo encontraron por ningún lado, y cuando vuelven a Jerusalén se encuentran a Jesús con 12 años que estaba debatiendo con personas que eran conocedores de la palabra, que conocían muchísimo las escrituras. Y estas personas decían, che, ¿cómo puede ser que con 12 años esta persona conozca tanto de la palabra? Y se sorprendían. Así que María y José, cuando lo encuentran, se lo llevan. Pero me encanta esto, ¿no? Cómo Jesús iba creciendo con el tiempo. Y dice ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, dice lo siguiente. Dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Así que podemos ver que Jesús aún así sigue siendo nuestro referente, es nuestro modelo a imitar. Y me encanta esto que dice que Jesús, siendo un bebé, que aprendió a comer, que aprendió a reír, que aprendió a caminar, iba creciendo constantemente. Y aún con 12 años sabía muchísimo de la palabra. ¿Y esto por qué? Porque iba creciendo Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos que imitar, el crecimiento. Y primero para arrancar dice que Jesús crecía en sabiduría. Ahora, está bueno y es importante, obviamente, ¿no? El hecho de poder tener información, de leer la Biblia, pero obviamente tenemos que llevarlo a la práctica. Y dice ahí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que nosotros podemos tener información, la sabiduría tiene que ver también con llevar algo a la práctica. Es como decir que yo voy a la universidad, estudio quizás alguna carrera, y los conocimientos que tengo, si no lo aplico, no es sabiduría. Cuando yo aplico lo que sé, eso es sabiduría. Así que vemos que Jesús crecía en sabiduría y todo lo que aprendía lo aplicaba también. Dice también de que Jesús crecía en estatura. Y qué importante esto, tiene que ver con que Jesús crecía físicamente. Y esto es importante también para tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos cuidamos nosotros físicamente? Yo no sé ustedes, pero una de las cosas que quizás a veces me puede costar tiene que ver a veces con el cuidado de la comida, si hacemos algún deporte, que nosotros podamos crecer físicamente
de acuerdo como Dios quiere. Y saben, ¿no?, que hay en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice lo siguiente. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es la casa de Dios. Por lo tanto, debemos cuidarlo para que podamos tener un buen crecimiento físico. Y no sé muchos de ustedes, pero hay algo que entiendo que de mi parte tengo que hacer quizás deporte o tengo que comer mejor. Y eso es importante también, que nosotros podamos buscar la manera de crecer bien físicamente, porque Jesús crecía en estatura, como dice la palabra, físicamente, y debemos cuidarlo también. Así que Jesús también es nuestro referente porque crecía en sabiduría, obtenía conocimiento y lo aplicaba, y también él crecía físicamente, correctamente. Y dice también que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con las personas, para con los seres humanos. Y primeramente, esto me encanta, ¿no? Que dice, cuando crece en gracia para con Dios, es que tenía una relación con Dios. Y a Dios le agradaba, al Padre, le agradaba el crecimiento de Jesús, su relación. Porque vemos en muchos pasajes que Jesús se apartaba para orar y buscaba predicar el reino de los cielos, predicaba el Evangelio. Así que en todo momento agradaba el Hijo, Jesús, al Padre. Y también dice que crecía en gracia para con las personas. Y me encanta ahí en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 14, dice lo siguiente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Y cuando Jesús hablaba de esto, ¿no? Que ustedes, y le habla a los creyentes, son la luz del mundo, no es que es un mandamiento, no es que dice sean luz. Ser luz es nuestra identidad. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios nosotros. Entonces, cuando nosotros crecemos esto de en gracia para con las personas, tiene que ver con la influencia que tenemos en los demás. Cuando tu habitación está apagada, ¿no? No está la luz prendida, hay oscuridad. Y cuando vos entras, apretás el botón y ¿qué pasa? Se prende la luz. Se prende la luz. Así que, y esa diferencia tiene que ver cuando nosotros, los hijos de Dios, tiene que suceder cuando vayamos a un lugar donde hay gente que no conoce de Dios. Tiene que haber esa diferencia, ¿no? Se tiene que notar. Y tiene que haber una influencia para con los demás. ¿Por qué tiene que haber esa influencia? Para poder predicar de Cristo. Para que mucha gente pueda conocer a Jesús a través de nuestra vida. Así que muy importante para tener en cuenta esto. Jesús crecía en sabiduría, una vez más, ¿no? Lo que conocía, lo aplicaba. En estatura, Jesús crecía físicamente. Y en gracia para con Dios y para con las personas. A Jesús, a Dios, al Padre, le agradaba cómo tenía Jesús comunión, ¿no? Con Él. Y también de que nosotros podamos tener influencia en las personas. ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús. A través de nuestro testimonio. Que cuando le hablemos, que podamos tener coherencia, ¿no? No le vamos a decir hay que perdonar cuando nosotros no lo hacemos. Así que veamos que Jesús ya con 12 años conocía muchísimo de la palabra. Y así podemos ver más adelante que Jesús, cuando inicia su ministerio a los 30 años, ya veíamos un crecimiento. ¿Pero por qué? Porque durante toda la vida aprendió el oficio del papá de José, siendo carpintero, en una familia numerosa. Jesús fue creciendo constantemente. Y Él es nuestro referente, nuestro modelo a seguir. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Estamos realmente creciendo en este sentido? ¿Nos preocupamos por crecer en sabiduría, en nuestra adolescencia, físicamente, y en nuestra influencia para con los demás, y en nuestra comunión con Dios? ¿Nos preocupamos por crecer en ese sentido? Yo los quiero invitar en este momento que podamos orar y podamos pedirle a Dios que nos ayude a crecer. Porque recuerden que en esta adolescencia que tienen cada uno de ustedes, depende cómo se manejen en esta adolescencia, va a ser una consecuencia de cuando sean adultos. Cuando ustedes sean jóvenes adultos, se supone que tienen que haber tenido un crecimiento durante su adolescencia. Aprovechenla. Muy lindo los jueguitos, las películas, Netflix, etcétera, etcétera. Pero aprovechemos este tiempo para buscar de Dios y poder crecer de acuerdo a su voluntad. Para que el día de mañana podamos tener influencia en otros también. Y muchos puedan conocer a Jesús a través de los demás, a través de nuestra vida. Pero lo más importante es que podamos agradar el corazón de Dios. Que podamos crecer de acuerdo a su voluntad, así como Jesús lo hacía. Así que, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Padre Santo, te damos gracias por este tiempo,
por cada uno de nosotros, Señor, tanto por los adultos como por los adolescentes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer en sabiduría, de no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a capacitarnos. Ayúdanos a crecer en nuestra comunión para con vos. Y te rogamos, Señor, que como consecuencia nos ayudes a tener influencia con aquellos que no te conocen, Señor. No para que nos aplaudan, Señor, sino para ejercer poder. Ni tampoco que sea para ejercer poder sobre ellos, sino que para que, Señor, la influencia que tengamos es para que la gente te conozca, Jesús. Así que te damos gracias y te dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así que no nos olvidemos, el próximo sábado a las 6:30 nos encontramos por acá. Dios te bendice. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, es un amor que llega a mi corazón, yeah. Fear is a script for me, now I know that with you all things are possible. Todo lo puedo en tu amor. Si tuvieras fe, yeah, my God, that makes impossible to possible. You're the one who turns the sickness to miracle. Cuando estoy en la tormenta, yo sé que no me dejas. Nunca me dejas solo. No, no. Dile al enemigo que Dios está contigo. He'll always be by your side. Oh yeah. Dile a la muerte que Dios cambió tu suerte. And you can do all things through Christ. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, es un amor que llega a mi corazón, yeah. Fear is just a script for me, now I know that with you all things are possible. Todo lo puedo en tu amor. Si tuvieras fe, sé que conmigo vas a estar, yeah, you make everything alright. Esa montaña le diré, even when I feel heathen. God, with you I know I win. Renuévame como Marcos, ven. Toda mi alma yo te entregaré. Escuché tu llamada, me entregas cada batalla. Con un grano